Juan Martín Lustó, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Candidato a diputado por Evolución Ciudadana. Queríamos saber cómo ves a la ciudad en este momento. Mira, veo una ciudad que tiene mucha más plata que antes, mucha más plata que antes, y nos parece que esa plata no rinde como debería. Cuando digo mucho más plata que antes es que la Reta tiene en su presupuesto 8 millones de pesos más por cada manzana de la Ciudad de Buenos Aires que lo que tuvieron todas las gestiones anteriores al PRO. Y yo no veo 8 millones de pesos más puestos en seguridad o salud o educación pública o acceso a la vivienda o transporte. Entonces me parece que se hacen cosas, pero que se hacen menos de lo que se podría hacer con ese dinero. Tampoco veo una ciudad que sea más igualitaria, tampoco veo una ciudad que haya salvado un montón de deficiencias de infraestructura que padece el sur. Entonces la verdad que veo eso, veo esa suerte de sensación rara, se hacen cosas, pero se hacen menos de lo que se podría hacer. ¿Y cómo se podrían hacer más con tu partido? Mirá, creo que es un tema de qué priorizás. Hoy el Estado hace muchas cosas que para mí no debería estar haciendo y hace otras, o mejor dicho, no hace otras que debería estar haciendo. Nosotros padecemos desde inseguridad hasta un estancamiento económico, hasta problemas de basura y después veo mucho dinero en otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Veo mucho dinero en publicidad oficial, veo mucho, pero mucho dinero en aumento de las estructuras administrativas del gobierno. Es decir, vos desde el sector privado padecés o que te aumentaron los impuestos o que no te llega un subsidio o que no tenés pauta para un medio, y por otro lugar ves que adentro del Estado, el Estado se hizo cada vez más gordo y con esa plata que se hace más gordo te llegan menos cosas. Y me parece que lo que hay que discutir es un reordenamiento de cuáles son las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades que tendrían ustedes? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Además, una ayuda a la otra en el largo plazo. La primera tiene que ver con que esta es una ciudad que es crecientemente desigual. Cuando digo crecientemente desigual, sabemos que 1 de cada 10 personas de la Ciudad de Buenos Aires vive en una villa. Sabemos que tanto adentro de las villas como en la zona sur de la ciudad, desde la esperanza de vida hasta los años de escolarización, hasta la posibilidad de ser víctimas de un hecho de inseguridad, hasta los embarazos adolescentes no queridos, hasta el acceso a las cuadras que tenés que caminar para llegar a una escuela pública, son todas peores que en el norte de la ciudad. Y es una ciudad que en su presupuesto no le prestó suficiente atención a esto, sino que hace en función de intereses propios. ¿Qué quiero decir que hace en función de intereses propios? Nosotros en la campaña anterior hicimos mucho hincapié en que había recursos suficientes para urbanizar villas. Pero la verdad es que las villas que se eligen para urbanizar están todas atadas a un interés del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces vos tenés la 20 por las Olimpiadas, la Rodrigo Bueno por Solares de Santa María, un negocio de IRSA, el Playón de Chacarita por la zona y la 31 obviamente por la cuestión inmobiliaria y porque tiene una visibilidad muy grande. Entonces a nosotros me parece que amerita tener otro enfoque sobre estas cuestiones más integral. Se ha incrementado mucho el presupuesto para villas, pero se desdeñan algunos instrumentos que para nosotros serían muy importantes, como la Ley 341, otro trabajo con los vecinos, generar más volumen consorcial, es decir, de discusiones internas sobre hacia dónde deberían ir los recursos y cómo. Y esas son falencias que nosotros vemos que me parece que no terminan de ser abordadas como corresponde. Otra cosa que se dice muy poco, hay como una contradicción discursiva que no se señala, que es que se habla, y por suerte hemos llegado a un consenso sobre la necesidad de urbanizar e integrar las villas, pero no se dice que para hacer eso hace falta más tierra. Porque si uno mira la densidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene 14.000 habitantes por cada kilómetro cuadrado, las villas en promedio tienen 90.000. Entonces hablamos de urbanizar, pero para urbanizar necesitas más terrenos. Para tener más terrenos necesitas que el gobierno de la ciudad tenga algo que nosotros llamamos banco de tierras, que es que se permita comprar y vender tierras para poder decir, mira, en este lugar, suponete, hago el edificio de Parque Patricios, aumenta las tierras, yo quiero comprar antes para tener una ganancia. Con esa ganancia que tengo ahí compro en otro lugar, entonces puedo desde esponjar a tener más territorio para avanzar en construcciones que van a ser las construcciones definitivas de otra calidad, más integradas a la trama urbana, en lugar de a veces
volver con esa densidad en el 1,5% del territorio, porque eso es lo que pasa, tenés el 10% de la población en el 1,5% del territorio, que a veces las soluciones son soluciones que después desde el punto de vista de funcionamiento a largo plazo son más complejas, como pasa en algunos de los edificios grandes que se han hecho en el pasado. ¿Y cuál es el plan que tienen ustedes de urbanización? Y si ves también esto de que los tiempos seguramente no se puedan cumplir, están como muy alineados también al 2019, los planes de urbanización, y muchos creemos que no se va a poder cumplir. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que lo primero, necesitas dos cosas. La primera es involucrar mucho a los habitantes, porque eso es lo que te da una certidumbre de que el sendero que estás recorriendo tiene una vida que es independiente del ciclo electoral, etc. Lo segundo tiene que ver con cuáles son los pasos. Yo insisto, acá hay un foco en 4 villas y hay una falta de noción de aquellas cosas básicas que tenés que ir haciendo. Nosotros preferiríamos que haya una matriz acumulativa de ciertas cuestiones en todas las villas, ¿no? Cloaca, cordón cuneta, iluminación, acceso a los servicios públicos. Y ahora me parece que hay mucha concentración en algunos lugares, pero poco cuidado por esos tiempos que se van acumulando y que van generando una mejor calidad de vida más definitiva que intervenir muy rápido en uno y dejar la cuestión en las otras. Porque es cierto que en las villas que van a ser intervenidas, que van a ser urbanizadas, además de los tiempos, lo que ocurre es que claramente tenés mayor volumen de recursos, pero cuando uno mira el agregado hay una complicación adicional, que es que por el ritmo al que está creciendo la población en villas, cuando vos termines de urbanizar las 4, vas a tener en las otras villas la misma cantidad de gente nueva que en las 4 que urbanizaste. Entonces no le estás dando un abordaje más integral a la cuestión, ni estás generando ciudadanía. Cuando digo ciudadanía es el derecho, cuando vivís adentro de un Estado, a que tu destino no dependa de dónde nacés, que tengas ciertos derechos igual que los derechos que tiene cualquier otro en otro lugar. Eso es algo que Argentina hace rato que viene fallando y que en la Ciudad de Buenos Aires hace relativamente poco que viene ocurriendo, en donde hay un proceso de acumulación donde clara vez tenés más diferencias. Y la crisis habitacional, saliendo un poco de las villas, afecta a todos y me parece que en eso tampoco se hace un buen foco. ¿Cómo creen que ustedes podrían aportar ese pasito más que se tiene que hacer? Mira, vivienda, acceso a la vivienda claramente ha sido el déficit más grande de la gestión del PRO. Es donde más han caído los recursos, menos peso del presupuesto tiene e inclusive caen en cuántas cosas se pueden hacer con el dinero que van destinando, mucho. Este es el primer año en que eso se revierte. Se revirtió en villas, que son 2.000 millones de pesos, pero se revirtió en algo que se multiplicó por 100, que es la atención a todo el resto de las situaciones habitacionales que no requieren urbanización, sino que requieren pequeñas intervenciones. Ahí hay 2.500 millones de pesos. Hay 2.500 millones de pesos que se están ejecutando con poca transparencia y no sabemos bien cuál es el foco. Entonces me parece que recursos hay. Nosotros creemos que el IBC es un instrumento que puede tener otro vuelo. Creemos que realmente con esos 2.500 millones de pesos se puede hacer mucho más en términos o con el marco de la Ley 341. Creemos además que en el caso del acceso a la vivienda, cuando uno va más arriba de la vivienda social o la urbanización, cuando uno va a los créditos, nosotros siempre creímos, y lo dijimos en el 2015 como propuesta, que se podía subsidiar. Hoy tener los créditos ajustados por UVA y podés subsidiar además, con lo cual lo que harías es ampliar mucho el acceso y nosotros pensamos que eso debería estar dirigido, que el subsidio mayor debería ser para ciertos grupos y en ciertas zonas de la ciudad, porque si no lo que pasa es que como la gente que construye departamentos o compra es la gente que tiene mucho poder adquisitivo y no necesita un crédito, los compra donde a ellos les gustaría vivir, pero no se construyen donde hace falta. Entonces creemos que se podría abordar de esta manera. Cuando hablamos también de villas, siempre se lo relaciona con inseguridad. ¿Qué se puede cambiar o cómo puede aportar una nueva idea? Mirá, me parece que la inseguridad es un fenómeno que atraviesa a la ciudad de Buenos Aires en general. Está claro que aquellos que viven adentro de un ámbito donde el Estado falta, ¿no? En toda su dimensión, falta en brindarte salud, falta en brindarte educación, falta en brindarte la regulación que hace que los servicios públicos estén, falta en brindarte seguridad, lo que hay es más condiciones
para que existan algunos que se dediquen a las actividades delictivas, cuyas primeras víctimas son los que viven alrededor. Entonces, lo que me parece que falta hace mucho tiempo es un abordaje integral. En aquellos lugares donde se ausenta el Estado, otro tipo de comportamientos ocurren. Y la ausencia del Estado es múltiple, es desde no tener los policías adentro, sino tenerlos afuera, hasta no brindarte las cosas que tenés que recibir como ciudadano. Entonces, cuando nosotros hablamos de urbanizar villas, no se trata de una cuestión edilicia, se trata de una cuestión de derribar un muro, a veces visible, a veces invisible, en donde las relaciones son distintas en el adentro y en el afuera, los derechos son distintos en el adentro y en el afuera, las responsabilidades son distintas en el adentro y en el afuera, y eso es algo que en una ciudad que quiere vivir integrada no puede existir. ¿Y cómo hay que hacer eso para que pueda cambiar? Nosotros creemos que en la inseguridad hay un abordaje que es el de la policía, el de las fuerzas, pero nos parece que lo más importante es que la inseguridad es un fenómeno que atraviesa el espacio público. Entonces lo que vos tenés que hacer es priorizar todas aquellas cosas que tengan que ver con tu acción de política en función de si contribuyen o no a mejorar la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Y te voy a dar ejemplos. Vos podés decir que comprás luces LED, pero dónde las pones y si las pones o no, tiene que depender también no de si te ahorrás plata, sino si esa luz ilumina lo suficiente como para dar tranquilidad para aquel que transita por la calle. Entonces, si estás poniendo una luz LED muy alta en un lugar donde hay mucho follaje, el problema de inseguridad se va a agravar. En todos aquellos ámbitos en donde muchas veces el gobierno de la ciudad permite hacer negocios inmobiliarios en tierras que son atractivas, pero hay un montón de terrenos vacíos en distintos lugares de la ciudad que no se intervienen y eso genera una sensación de ausencia y de impunidad que permiten que haya más delitos. De la misma manera, cuando tenés que decidir si vas a hacer un jardín maternal en un lugar o en otro, una biblioteca pública en un lugar u otro, más allá de cuál es la población que atiende, tenés que priorizar en función de si esas intervenciones mejoran o no la seguridad. Yo creo que a veces el gobierno prioriza en función de sus propios intereses, que vende bien lo que está priorizando, pero no es lo que habría que hacer. Entonces, te doy algunos ejemplos. Cuando decidís hacer los Juegos Olímpicos, está demostrado por todos los estudios que organizar Juegos Olímpicos o eventos deportivos, mundiales, etcétera, en ciudades que son desiguales o en países que son desiguales es malo. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer obras contrarreloj, que son más caras y que no son las que necesita tu población, son las que necesitas para la organización del evento. Después decís, bueno, esto lo transformo y queda, pero no es, vos deberías estar haciendo lo que necesita tu población, no lo que necesitas para promocionarte en el exterior. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el edificio de la jefatura de gobierno. Te gastaste un montón de dinero, se lo gastó el banco para hacer su sede, y es carísimo, pero por ahí tendrías otras prioridades en lugar de eso, que mudar la sede de gobierno. O cuando haces el centro municipal, ahora un centro de exposiciones en la zona norte, en la avenida Figueroa Alcorta. Con ese dinero podría estar disponible en otro lugar. Entonces creo que cuando vos priorizás y lo contás, parece que está bien, y para mí no está bien. Ese dinero debería estar invertido directamente en otras cuestiones. ¿Ustedes vienen trabajando en algunas acciones que tengan que ver con villas? Sí, nosotros tenemos una persona que trabaja con nosotros que estuvo en el IBC y renunció y armó una fundación que se llama Tejido Urbano, que se llama Pablo Roviralta. Nuestros equipos trabajan en casi todas las villas. Y después tenemos los equipos de urbanización y de urbanismo, de las dos cosas, es decir, cómo urbanizar ciertas partes y cómo entender esto, de cómo se interviene en el espacio público de manera tal de lograr otro tipo de circulación desde hace bastante tiempo. ¿Y cuáles son los problemas que más ven ahí? Adentro de las villas, mira, hay, te diría, los problemas de infraestructura básicos y de acceso a los servicios públicos, sin ninguna duda. El problema asociado a la inseguridad y la diferencia que te decía entre el adentro y el afuera, y después lo que sí es muy importante, que dependiendo de la villa están más o menos organizados, es esta cuestión de autoadministración o consorciar la construcción de una capacidad de gestionar y definir el rumbo futuro, que hay veces en donde está creada pero no se utiliza como corresponde, es decir, el gobierno no se monta sobre eso para definir el patrón de urbanización o el desarrollo de cada una de las villas. Y hay veces en donde es importante aumentar la capacidad de conformación de eso. Después hay otras donde el gobierno ha elegido, otra vez por motivos de marketing político, ha elegido referentes que se los publicita mucho y que canalizan la enorme mayoría de los recursos, pero que esos recursos después no están distribuidos entre los referentes elegidos de la villa. ¿Qué es lo mejor y lo peor que tiene tu partido?
Siempre me hacen esta pregunta sobre los otros, pero nunca sobre nosotros. Primero no somos un partido, somos una coalición. Creo que lo mejor es la integridad y la convicción con la que hacemos las cosas. Somos muchos de ámbitos distintos que creemos en esta manera de hacer las cosas. Y creo que lo peor en términos comparativos, pero para mí eso no es un problema, es que todavía no hemos sido gobierno. Entonces nos falta la visibilización y la capacidad de mostrar desde adentro. Muchos hemos estado en cargos públicos y hemos hecho, creo que, la tarea que nos corresponde hacer, pero nos falta la experiencia colectiva de ir todos juntos a un gobierno, que yo creo que lo vamos a hacer en el 2019. ¿Y un mensaje que quieras dejar para la gente? Mira, creo que el mejor mensaje en estos tiempos es que este es el momento de exigir. Es el momento de exigir que todos contemos qué es lo que queremos hacer, cómo lo haríamos y contrastar esas propuestas. Insisto, creo que la gran discusión ausente de la Argentina es que tenemos un Estado que tiene mucha plata, mucha, pero mucha plata, que esa plata no está rindiendo como debería rendir. Cuando uno mira los problemas de Argentina y dice cuáles son los problemas, otra vez, inseguridad por todos lados, 30% de pobreza, pero pobreza entre los jóvenes de 45%, quiere decir que si Argentina no saca gente de la pobreza, ni hace caer gente en la pobreza, cuando cambien las generaciones, 45% de los argentinos va a ser pobre. Además de eso tenés inflación, endeudamiento, estancamiento económico desde hace 6 años, desempleo. Y uno tiende a pensar, cuando ve todo ese combo, todos esos padecimientos generales, uno tiende a pensar que esas cosas ocurren en un país y en un Estado que no tiene recursos. Y Argentina ahora tiene 4 veces más recursos por cada uno de los argentinos que hace un cuarto de siglo. La ciudad de Buenos Aires tiene más recursos que nunca jamás en la historia. Entonces, es una cuestión de qué cosas no se están haciendo que tenemos que empezar a hacer y todas las cosas que no tenemos que hacer que hay que dejar de hacerlas, porque si no falta ese dinero en otros lugares. Y uno ata desde el aumento de la gestión del costo de la administración del Estado, ata la publicidad, ata obras faraónicas que están hechas en lugares donde no rinden como deberían rendir. Ese es el dinero que nos falta en materia de seguridad, de escuelas públicas, de educación pública, de urbanización. Entonces creo que cuando atamos todo y vemos, en lugar de enojarnos un día por una cosa, otro día porque se creó un cargo sobre, no sé, peatonalización, si en lugar de hacer eso atamos todo y decir, ¿cuánto se está escurriendo de la plata que debería estar destinada a resolver problemas por todos estos canales? Vamos a ver que es un montón, pero un montón. Estoy hablando de más de 25.000 millones de pesos, es decir, 10 veces el presupuesto que hay destinado, 15 veces el presupuesto que hay destinado en villas para este año. Bueno, muchas gracias por el tiempo y esperemos que se puedan cumplir todas las promesas. Gracias a ustedes.